¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, que Dios les bendiga. Bueno, un domingo más, domingo 26 de julio, otro domingo en el que nos congregamos de manera virtual para compartir este tiempo de alabanza, este tiempo de comunión y también compartir una reflexión en la palabra de Dios que vamos a hacer en esta noche. Gracias porque tenemos los medios para poder hacerlo, tenemos esta posibilidad de poder congregarnos, sigamos orando a Dios para que pronto termine este tiempo de pandemia, para que pronto podamos volver a congregarnos, para que no avance más este virus que tanto ha diezmado, ¿no?, a la población, a la economía, a las familias y que, bueno, muchos venimos padeciendo los embates de este virus. Así que, bueno, seguimos orando al Señor para que siga preservando de nuestras vidas, para que nos siga sosteniendo en medio de esta pandemia, para que nos siga acompañando y principalmente para que podamos seguir proclamando el nombre de Jesús, para que podamos seguir expandiendo el Evangelio, para que podamos seguir compartiendo el tiempo de la comunión, para que podamos compartir los símbolos, también compartir la cena en nuestros hogares. En esta noche quiero compartir sobre el libro y la vida de Jonás. Algo estuve leyendo en esta semana y no deja de sorprenderme, ¿no? La palabra de Dios no deja de mostrarnos todos los días algo nuevo. Y eso es porque la palabra de Dios es vigente, ¿no? Es viva, es eficaz, permanentemente está llevando a nuestras vidas una palabra, ¿no? Siempre está, permanentemente está mostrándonos a cada uno de nosotros un camino, ¿no? Una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una palabra de corrección también, y permanentemente estamos siendo instruidos por lo que Dios nos muestra a través de su palabra. En el libro de Jonás vemos que el libro de Jonás, que está en el Antiguo Testamento, es un libro corto. Jonás fue un profeta que vivió en los tiempos, en el reino de Israel, vivió en los tiempos del rey Jeroboam II, el segundo rey Jeroboam, cuando todavía el pueblo de Israel permanecía en la tierra de Israel y aún no había sido llevada al cautiverio por los asirios, con lo cual es un tiempo en el cual el pueblo permanece ahí y habían otros profetas también que hablaban y clamaban la voz de Dios y que traían el mensaje de Dios para el pueblo, para que el pueblo corrigiera el rumbo, porque eran tiempos y eran épocas bastante difíciles también, no solamente en lo económico, sino también en lo espiritual, ¿no? El pueblo se había desviado de la vida espiritual, se había desviado de la presencia de Dios, estaban siguiendo otros cultos que no eran los que Dios había ordenado e instituido para la vida espiritual, ¿no? Con lo cual Jonás es llamado desde esta tierra, pero la particularidad que tiene el llamado que Dios le hace a Jonás no es predicarle a los israelitas, sino que Jonás es llamado a predicar a otra ciudad. Y la ciudad a la cual Jonás es llamado a predicar es la ciudad de Nínive, que quedaba distante del pueblo de Israel. La ciudad de Nínive era una ciudad que constituía la capital del imperio asirio, con lo cual en Nínive, que si bien no era una ciudad extremadamente grande, pero sí importante, Nínive constituía el corazón del imperio asirio, ¿sí? Todo lo que los israelitas conocían por enemigo estaba ahí en ese lugar, ¿no? Jonás, el nombre de Jonás significa paloma. Podemos decir que
La paloma es el símbolo del mensaje, ¿no? Uno piensa en la paloma y piensa en una paloma mensajera, con lo cual la paloma podría llevarnos a pensar en aquel que porta el mensaje, ¿no? Su nombre podría llegar a significar eso, pero también la paloma es el símbolo de la paz, el símbolo de la inocencia, de la ingenuidad y hasta muchas veces mal utilizado también como el símbolo o lo que tiene que ver con la estupidez. Pero Jonás era un hombre que realmente había sido escogido por Dios, ¿no? Cuando uno lee el libro de Jonás, vemos en el primer capítulo nomás, en los 2 primeros versículos, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Fíjense a dónde es llamado Jonás a ir a predicar, ¿no? Dios le hace un llamado, le da un llamado misionero a este profeta, ¿no? Dios le da una misión, le encarga una misión. Levántate de donde estás y dirígete hacia Nínive, porque la maldad que hay en ese lugar ha llegado a mi presencia. Y yo esto, me imagino Dios diciendo, ya no lo soporto más, ¿no? Levántate y ve a Nínive a predicar de la salvación, a predicar que hay un Dios perdonador, a predicar el arrepentimiento. Lo mismo que muchos otros profetas habían sido llamados a predicar tanto al reino de Israel como al reino de Judá, a todo el pueblo de Dios, habían sido llamados a predicar el arrepentimiento y a volver al camino y a hacer las cosas bien. Jonás había sido encomendado, había sido misionado a que vaya hacia Nínive, a esta ciudad, a predicar el arrepentimiento. Nínive no era una ciudad, como decía recién, extremadamente grande, pero quedaba varios kilómetros lejos de el reino de Israel. Y vemos que este Jonás, en el versículo 3, dice: pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Fíjense, ¿no? En su corazón Dios había puesto una misión. La misión era ir y predicar la salvación. Sin embargo, Jonás pagó su boleto, se subió a un barco y se fue hacia Tarsis, ¿no? El puerto de Jope está pegado al mar Mediterráneo. Podemos decir que Jonás tenía que ir para allá y sin embargo él se tomó un barco que iba hacia el otro lado, ¿no? En lugar de hacer caso a lo que Dios le había encomendado, hizo todo lo contrario y se fue para el lado opuesto, se fue exactamente para el otro lado. Y en eso de que se subió al barco, pensando en que se iba a escapar de la mirada de Dios, pagó su boleto, se acomodó y partió rumbo hacia Tarsis. Y continúa el capítulo 1 mostrando lo que sucede, ¿no? En los versículos 11 vemos que, en los versículos anteriores vemos que comienza a desarrollarse una tormenta, ¿no? Una tormenta grande en el mar, mientras Jonás estaba ahí en esa embarcación, se desarrolla una tormenta y la tormenta comienza a azotar a la embarcación, ¿no? Y los marineros comenzaron a preguntarse qué es lo que está sucediendo, ¿no? Seguramente hay alguien que aquí no debería estar, ¿no? Entonces, el patrón de la nave, dice el versículo 6, se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él se acordará de nosotros y no pereceremos, ¿sí? Y entre los marineros que estaban ahí, dice la palabra de Dios, que echaron suertes para ver quién era el que causaba, ¿no? Quién era el responsable de que la tormenta enfurecida estuviera por hacerlos naufragar.
Y dice la palabra que las suertes cayeron sobre Jonás. Y él reconoció en ese momento que se estaba escapando de la presencia de Dios. Entonces, con mucho pesar, los marineros decidieron tirarlo al agua, ¿sí? Para deshacerse de aquella persona que estaba atrayendo a la tormenta, por así decirlo. Y fue así que muestra la palabra de Dios que Jonás es echado al mar. En ese momento aparece un gran pez y se lo traga, ¿sí? Entonces vemos que en el desarrollo del capítulo 2, que es un capítulo corto que solamente tiene 10 versículos, vemos que en el desarrollo del capítulo 2 existe un tiempo de arrepentimiento de Jonás, ¿no? Jonás oró a Dios y se arrepintió y realmente reconoció que lo que había hecho era imposible de escaparse ante los ojos de Dios, ¿no? Se dio cuenta que lo que había hecho estaba mal. Y fue así que Jonás se arrepintió, pasando los días ahí dentro del vientre de este pez. Dios escuchó su clamor, miró su corazón, vio que realmente se había arrepentido y decidió devolverlo hacia la tierra, ¿no? Y el pez lo llevó de nuevo hacia el puerto de donde había partido y allí fue que lo devolvió, ¿no? Entonces Jonás, me imagino que sacudiéndose después de haber estado tantos días dentro del vientre del pez, sacudiéndose un poco sus ropas, se marchó y tomó la dirección que debería haber tomado el primer día que Dios lo llamó, ¿no? Si él se quería ir para Tarsis, él realmente tenía que ir para Nínive. Y hacia Nínive encaminó sus pasos y hasta allí llegó. Vemos en el capítulo 3 que existe otro hecho sobrenatural, ¿no? La ciudad de Nínive se arrepiente, pero cuando vemos en el capítulo 3 de Jonás, en el versículo 4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad e hizo el recorrido de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Jonás advierte sobre el juicio que estaba por venir sobre esa ciudad. Jonás hace una advertencia clara, ¿no? Y de esa advertencia vemos que en el versículo 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor hasta el menor, ¿sí? Los hombres de Nínive, dice, las personas creyeron en esta predicación. Todo el pueblo creyó, hasta su rey creyó en la predicación. Fíjense, ¿no? Dios lo encomendó a Jonás sabiendo que la misión que tenía por delante era pregonar la salvación, llevar la salvación, mostrar que a través del arrepentimiento Dios puede dar perdón del pecado. El pueblo creyó y a través de que el pueblo creyó, en el último versículo del capítulo 3, en el versículo 10, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hice. Hubo un tiempo de advertencia, hubo un tiempo de arrepentimiento por parte del pueblo de Nínive, y hubo un tiempo en el cual Dios revocó el castigo que había pensado para aquellos que estaban haciendo lo malo delante de él. Fíjense que nuestra vida es una vida un tanto similar, ¿no? Escuchamos el mensaje de la salvación, escuchamos el mensaje del arrepentimiento, nos arrepentimos y Dios nos da salvación, ¿no? Fíjense cómo Dios, a través de las épocas, no solamente del Nuevo Testamento para adelante, sino a través de todas las épocas, inclusive en el tiempo de Jonás y de Nínive, vemos cómo Dios hace el esfuerzo y tiene la intención de reconciliar al ser humano con Él, siempre, permanentemente. Y hace estas cosas. Envía a Jonás a Nínive para que el pueblo se arrepienta. Pregona la salvación, el pueblo se arrepiente y Dios revoca el juicio. Al final, en el último capítulo, en el capítulo 4, que son
algunos versículos más también, 11 versículos en total. Vemos cómo Dios obra de manera misericordiosa, ¿no? Hay una lección de misericordia en este último capítulo, ¿no? Jonás estaba un tanto enojado, ¿no? Estaba ofendido, porque al final yo sabía que Dios es misericordioso y por sobre todas las cosas Él los iba a perdonar, y al final, tan malos que eran, Dios los termina perdonando. Por eso me quería ir hacia otro lado, porque yo sabía que Dios los iba a perdonar. Se enoja, se siente enojado, hace una enramada, dice, hace como un refugio, ¿no? Y en ese día en el que él estaba descansando en las afueras de la ciudad, seguramente para volver hacia la tierra de Israel, Dios hace crecer una planta que, de acuerdo a lo que menciona el relato bíblico, podría haber sido algo así como un tártago, ¿no? Muchos de nosotros conocemos esa planta, tiene hojas grandes, ¿no? Y tiene un tallo bien tierno. Creció rápidamente un árbol, un tártago, que le dio sombra, y al otro día Dios envió una plaga para que esa planta se secara y muriera, ¿no? Y se enojó porque el sol y el viento y el calor del día lo lastimó a Jonás, y se enojó porque la planta se había muerto, porque ya no le daba sombra. Entonces Dios le dice y le muestra, ¿no? Una lección de gracia y de misericordia que no solamente sirve para Jonás, sino también para cada uno de nosotros, ¿no? Dios le dice: no hiciste nada para que esa planta crezca. Y así como no hiciste nada, te enojas. Imagínate yo todo lo que he hecho por este pueblo. No puedes enojarte porque yo haya tenido misericordia con este pueblo de hombres y mujeres que no saben reconocer su mano derecha de su mano izquierda. Entonces Dios muestra su misericordia a través del perdón, que aunque siendo pecadores, aunque siendo los más despreciables, aunque siendo el corazón del imperio que eran los enemigos del pueblo de Israel, aún así Dios muestra su amor y su misericordia por cada uno de ellos. Imagínense alguien que quizás nosotros, no digo que lo despreciemos, pero que quizás no nos caiga bien, o no tengamos simpatía por esa persona, y que quizás no sea del Señor. Sin embargo, Dios hoy nos está pidiendo que seamos como Jonás, que llevemos la palabra de salvación, porque Cristo también murió por esa persona para darle salvación. Sabemos que la salvación viene por la gracia de Dios, por depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo, y no por las obras que nuestras manos puedan hacer, para que nosotros no nos gloriemos, para que no nos llevemos los galardones nosotros, sino que de Dios es la obra salvadora. Y eso es lo que Dios le estaba mostrando a Jonás, ¿no? Pero aprendemos algunas cosas a través de este relato, ¿no? Lo primero que vemos es que Dios es soberano, y Dios reina, Dios manda y Dios decide sobre nuestras vidas, sobre nuestra salud, sobre nuestra economía, sobre nuestro bienestar. Dios es soberano. Por más que intentemos darle órdenes, la voluntad de Dios está por encima de nuestra voluntad. Y eso es algo que todos lo debemos tener bien en claro. Nadie puede perder de vista esto de que Dios reina. Dios manda sobre nuestras vidas. La soberanía de Dios está por sobre nuestra voluntad y sobre nuestros deseos. No podemos dejar de expresarle a Dios nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras intenciones. No podemos dejar de hacerlo. Pero tenemos que entender y saber que Dios es soberano, y en sus manos tiene el poder y la capacidad de actuar como Él mejor lo decida. Y no por eso debemos ofendernos, y no por eso debemos enojarnos, sino que tenemos que comprender que así es la soberanía de Dios. Esto no solamente debemos enseñarlo, no solamente debemos aprenderlo en nuestras vidas, sino que también debemos enseñarlo, esto de poder vivir bajo la soberanía de Dios.
Otra de las cosas interesantes que vemos en el relato es que Dios está en todas partes, ¿no? Dios es omnipresente. Fíjense, Jonás pretendió huir de la presencia de Dios. ¿Saben qué es lo que quiso hacer él? Él quiso decir, por más que me hayas dado esta misión, por más que me hayas encomendado esta tarea, yo no lo voy a hacer. Voy a ir para otro lado, voy a mirar, voy a tomarme un barco hacia Tarsis y hacia allá me voy a ir porque voy a huir de tu presencia. Y nadie lo puede hacer. Fíjense lo que dice el Salmo 139 en los versículos 7 al 12. Dice, ¿a dónde me iré lejos de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol trato de acostarme, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y emigrara hacia el confín del mar, aún allí me alcanzará tu mano y me agarraría tu diestra. Si dijese, al menos las tinieblas me cubrirán y el día se tornará de noche alrededor de mí, ni aun las tinieblas encubren de ti, y la noche es tan luminosa como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Fíjense, ¿no? El rey David en este salmo maravilloso, el Salmo 139 que hemos leído recién, nos muestra que Dios es omnipresente. Si nos vamos allá arriba, allá lo vamos a encontrar. Si nos vamos allá abajo a escondernos debajo de la tierra, allí nos va a alcanzar. Y si nos vamos para un lado, allá va a estar. Y si nos vamos para Tarsis, también el Señor nos va a seguir. Con lo cual, cuando Dios pone una misión en tu vida, cuando Dios da un mandato a tu vida, a tu corazón, entonces por más que quieras huir y no hacerle caso a Dios, allí Dios va a estar poniendo sus ojos sobre tu vida, sobre mi vida y sobre la de todos, ¿no? Entonces, si tenemos un mandato de parte de Dios, si tenemos un llamado de parte de Dios, no podemos huir, porque el Señor allí nos va a alcanzar, ¿no? Dios está en todas partes, como muestra la palabra, ¿no? Dios, aparte de eso, aparte de ser soberano y de estar en todos lugares, en todas partes, Dios muestra interés por todas las personas, ¿no? Y uno de los ejemplos quizás más conocidos en el cual Dios muestra interés y misericordia por todos es el de aquel preso crucificado junto al Señor Jesucristo. Hubo uno que lo rechazó, pero hubo otro que realmente creyó, ¿no? Y el Señor Jesús le prometió el paraíso en ese mismo instante, allí colgado en la cruz. No le valió al Señor Jesús si sus hechos fueron malos en la vida. Sí le valió el verdadero arrepentimiento. Sí le valió el haber puesto la mirada, aún en el último segundo de su vida, en el último minuto, en el instante de mayor sufrimiento, ese reo, ese preso, puso su mirada en el Señor Jesús. Y eso fue suficiente para alcanzar la salvación. Ese hombre nunca se bautizó, nunca fue a la iglesia, nunca fue a la escuelita dominical, no cantaba himnos ni alabanzas. Ese hombre puso su fe en el Señor Jesús. ¿Y cuánto valió la vida de ese preso, que quizás para todos los que estaban ahí era un hombre despreciable? ¿Cuánto valió para Dios salvarle la vida? Valió la misma vida de su Hijo Jesucristo y derramar hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario. Fíjense cuán valiosos somos cada uno de nosotros. Cuánto vale, cuánto interés muestra Dios por cada uno de nosotros, ¿no? Dios tuvo interés por ese pueblo, por el pueblo de Nínive, que eran los enemigos de Dios, por así decirlo, ¿no? Formaban parte del pueblo que pretendía destruir al pueblo de Dios. Sin embargo, no le valió la intención de ese pueblo, sino que sabía que Dios podía alcanzarlos y salvarlos. Por supuesto que la rebeldía es castigada, ¿no? Es otra de las enseñanzas que vemos acá. La rebeldía de Jonás
de querer irse para otro lado, fue castigada, ¿no? Dios utilizó medios naturales y medios sobrenaturales para poder castigar de alguna manera, para poder reprender a Jonás, que había tenido un acto de rebeldía, había hecho caso omiso a lo que Dios le había pedido, ¿no? Aún así, a pesar de eso, Dios sigue siendo justo, ¿no? Porque por sobre todas las cosas, el pecado es intolerante ante los ojos de Dios. Y eso es otra de las cosas que vemos y otra de las cosas que aprendemos de la vida de Jonás, ¿no? Dios no tolera el pecado de ninguna manera, ni siquiera en los que no son del pueblo y aún así en sus hijos, ¿no? El pecado es intolerante. Por eso el mismo Dios que amenazó y que estuvo dispuesto a destruir al pueblo de Nínive fue el mismo Dios que envió a Jonás al vientre de este pez, ¿no? A través de un hecho sobrenatural. Dios castiga la rebeldía, ¿no? de este hombre y lo mantuvo durante estos días ahí cautivo en el vientre del pez, haciéndolo pensar, haciéndolo reflexionar, y allí, en ese lugar, en esa situación, Jonás se arrepintió. Jonás descubrió que lo que Dios estaba haciendo con él en el lugar que lo había llevado era porque su acto de rebeldía estaba siendo castigado, ¿no? No era una prueba, sino que era lo que Dios estaba utilizando para poder llamarlo al arrepentimiento, a la reflexión, a Jonás, ¿no? Dice en el primer libro de Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice: y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Fíjense, ¿no? En Dios no hay tinieblas, con lo cual Dios es justo y aborrece totalmente el pecado. Pero de la misma manera que aborrece el pecado, Dios perdona al pecador que se arrepiente, ¿no? Podemos decir de alguna manera que el pecado es reprochable ante los ojos de Dios. Sin embargo, aquella persona que persiste en el pecado, pero que se arrepiente, entonces Dios le da una nueva oportunidad. Dios perdona al pecador que se arrepiente. Esto lo vemos en varios versículos y pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en el Proverbio 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Permanentemente Dios está buscando corazones arrepentidos, ¿no? Permanentemente Dios está buscando y está ofreciendo perdón al pecador, ¿no? Y aquel pecador que se arrepiente a través de esta promesa, ¿no? Y a través de la seguridad que nos da la palabra de Dios, también de saber que Dios perdona a aquel pecador que se arrepiente, pues es que obtenemos la salvación. El pueblo de Nínive fue un ejemplo claro y una demostración de este suceso. La salvación viene de parte de Dios, no viene de parte de los hombres. La salvación viene de parte de Dios y se la da a todos aquellos que se arrepienten. En el libro de Jonás que estábamos leyendo, nuevamente volvemos a Jonás, en el capítulo 2, en el versículo 10, dice: y dio orden Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra, ¿no? Dios es quien dio la orden de salvar a Nínive. Dios es quien dio la orden de salvar a los marineros calmando la tempestad. Y Dios es quien dio la orden de salvar a Jonás de morir en el vientre de un pez. Fíjense, ¿no? Una vez más podemos ver que la salvación viene de Dios y no de nuestras manos y no de nuestras obras. El pez podría haberse digerido a Jonás. Nínive podría haber sido destruida por la mano de Dios. Los marineros podrían haber perecido
en esa gran tormenta. Mi vida podría haber sido perdida, ¿no? Si Dios no me hubiese alcanzado. La salvación viene de parte de Dios. Dios es soberano en nuestras vidas. Dios nos ama, busca al pecador, busca el arrepentimiento de cada uno de nosotros y por sobre todas las cosas, Dios quiere darnos una vida nueva, ¿no? Vemos en el libro de Efesios, lo hemos mencionado recién, en el capítulo 2, en el versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios que somos salvos por la gracia. Somos salvos al poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, Dios nos entrega la salvación. Y agrega este versículo 9, dice que no es por las obras que nosotros podamos hacer, no es por lo que nuestras manos puedan ganar y alcanzar, porque la gloria no es para cada uno de nosotros, sino que la gloria es del Señor Jesucristo, que nos dio salvación al morir por cada uno de nosotros en la cruz. Él cargó con nuestros pecados y no somos nosotros los que podemos limpiar nuestros propios pecados, sino que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario es lo único que nos puede dar salvación. Mis queridos hermanos, el libro de Jonás nos enseña que hay un mundo para alcanzar. El libro de Jonás nos enseña que Nínive está muy lejos del Tarsis a donde nosotros queremos escaparnos. El libro de Jonás nos muestra que Dios ama y busca y trata de restaurar aquello que se había perdido. Trata de buscar y restaurar y de salvar a la humanidad que está perdida. Y nosotros somos hoy, en este tiempo, en el tiempo actual, cada uno de nosotros, como iglesia, como cuerpo de Cristo, somos un Jonás más, que no podemos perecer en el estómago de un pez ni en el medio de una tormenta tratando de escapar, sino que tenemos una misión. Muchos pueden decir, no, pero Dios no me ha dado el llamado misionero. Mire, mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo hace más de 2000 años dijo, id y predicar el Evangelio y hacer discípulos y alcanzar a todas las naciones. El llamado ya lo hizo el Señor Jesús. Tenemos una misión. La misión es predicar el Evangelio. La misión es mostrar la misericordia de Dios. La misión es mostrar que Cristo murió por cada uno de nosotros y que al poner nuestra fe en el Señor Jesús vamos a alcanzar la salvación. Si estás viendo este video y aún no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, yo te invito a que hoy pongas tu fe en el Señor Jesús y que a través de los medios por donde estés viendo este mensaje puedas comunicarte con nosotros y hacérnoslo saber. Sabemos que Dios tiene mucho interés por cada una de las personas, aunque no seas del Señor, aunque nunca hayas sido una iglesia, aunque estés atravesando el peor de los momentos de tu vida, aunque sepas que estás cometiendo el peor de los pecados, aún así Dios te ama y Dios tiene interés por vos y por cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos y amigos, que tengamos una buena semana y que Dios nos bendiga.